Bien, en la línea telefónica se encuentra la congresista Luz Salgado Rubianes, expresidenta del Congreso de la República, reconocida como una presidenta del Congreso con mucho consenso, cuyo manejo de la mesa directiva también llevó a un gran éxito a este primer año legislativo y está en la línea telefónica. Congresista Salgado, bienvenida a Agenda Parlamentaria. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todos los amigos que siguen la línea de televisión del Congreso de la República a través de tu programa Agenda Parlamentaria. Muy buenos días, congresista. Bueno, sin duda es importante pues un poco ilustrar lo que se va a llevar el día de hoy a cabo, y es pues esta reunión de cancilleres. Son 14 aproximadamente los que han confirmado esta cita, esta reunión, y se han pues catalogado en 3 pasos, ¿no? Hay diferentes posibles acuerdos sobre Venezuela en Lima. ¿Qué podemos esperar desde el Congreso de la República sobre esta cita? ¿Qué es lo apropiado, lo que se debería realmente, el punto principal para poder, pues, un poco alivianar esa situación en Venezuela? Miren ustedes, la situación de Venezuela no es ajena a nuestro Congreso, puesto que desde un primer momento, ya hace varios años, hemos venido manifestando a través de mociones nuestro rechazo a la dictadura, al atropello de los principales derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Los ciudadanos venezolanos no tienen alimentos, no tienen medicinas. Solamente un grupo que está afín al gobierno del señor Maduro ha logrado subsistir, y ellos mismos también se están dando cuenta que sus familiares mueren por falta de atención en hospitales donde no tienen ni siquiera los elementos necesarios. No hay guantes, no hay alcohol, no hay anestesia, no hay medicinas para los que necesitan diálisis, no hay una serie de elementos y siguen muriendo por falta de atención. Pero no solamente eso, se está acentuando una desnutrición y una anemia que nunca antes se había visto. Entonces sí hay atentados a los principales derechos humanos, sí hay atentados a las libertades, y lo vemos con los miles de migrantes venezolanos que están llegando no solamente a Perú, a Colombia, ahora ya están en Chile. Yo he conversado con el presidente de la Cámara de Chile, los legisladores, y me decía, cada vez son más, y en búsqueda de subsistencia, en búsqueda de libertad, y llegan hasta ahora a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, Brasil. Entonces este es un problema que ya se está convirtiendo también en una, digamos, situación difícil para los países de Latinoamérica. Es por eso que la reunión que ha sido promovida por el canciller peruano es muy importante, diría, porque lo primero que tiene que hacer es seguir denunciando estos atropellos a los derechos humanos, seguir denunciando esta fraudulenta asamblea para crear una nueva constitución que ha echado para atrás un parlamento elegido con mayoría por la oposición del pueblo venezolano. O sea, ya las urnas pero anunciaron cuando se eligió al anterior Congreso que hoy Maduro ha cerrado con una forma dictatorial, les ha quitado inclusive los principales elementos de trabajo a ese Congreso, y ahora ha hecho una asamblea a su medida con sus amigos. Esto no se puede permitir para crear una nueva constitución al estilo cubano, donde nuevamente se atropellen los principales derechos humanos. Lo que creemos aquí, debe haber un pronunciamiento, pero además de eso pasar a la acción, un seguimiento de un grupo permanente de cancilleres a esta tarea que nos va a demandar un buen tiempo, de repente, ojalá que sea corto, para negociar una salida viable de este señor Maduro. Tiene que salir, el pueblo venezolano no lo quiere. Tiene que salir el señor Diosdado Cabello, que tampoco la Asamblea Venezolana no lo rechazó. Entonces, no podemos estar inertes sin hacer nada frente a atropello de ciudadanos que son hermanos nuestros, y además que en un determinado momento le brindaron mucho apoyo al Perú con la época del terrorismo y de la hiperinflación. Miles de peruanos fueron a vivir a Venezuela y las remesas venezolanas venían para el Perú en momentos muy críticos. Es por eso que extender la mano, pero además tomar acción, nos parece muy importante.
Qué importante lo que dice, congresista, y también pues recordar cuando fue presidenta del Congreso que se recibió aquí en el Parlamento Nacional al presidente de la Asamblea, ¿no?, Nacional de Venezuela, estuvo presente, puedo conversar con usted también, ¿no? ¿Qué le expresó? Así es, yo tuve la oportunidad de recibirlo, al que ahora ha sido depuesto, el presidente de la Asamblea Venezolana, y lo que manifestaba era algo alarmante, porque no solamente los parlamentarios elegidos democráticamente han sido perseguidos, golpeados, encarcelados, en algunos casos les quitaron los emolumentos, y parlamentarios que venían de los diferentes estados venezolanos no tenían cómo subsistir en Caracas. Miren ustedes, ellos llegaron a solidarizarse con sus colegas parlamentarios y a darles alimento a los que menos tenían, pero ya no han podido subsistir también, aunque algunos siguen todavía en el edificio de la Asamblea, y es por eso que Maduro no ha podido instalar la Asamblea en el propio edificio del Parlamento, porque ese Parlamento le pertenece a la verdadera Asamblea de venezolanos. Y nos contaba cómo se están atropellando todas las libertades y todos los derechos, y mientras las organizaciones de izquierda que apoyan a Maduro no dicen esta boca es mía cuando reclaman por dictaduras, en este caso con Maduro, hipócritamente se cierran a todas las luces, se cierran los ojos y los oídos, y por el contrario hay expresiones todavía de algunos que están dementes de apoyar a esta dictadura que atropella los principales derechos humanos. Llama mucho la atención, congresista, también que el dictador Nicolás Maduro pues llame terroristas a la oposición, ¿no? Se ha permitido señor, porque ya me debería llamársele señor, insultar a los presidentes y a insultar a nuestro presidente, y en ese sentido todos los peruanos sí sacamos la cara, porque él, cuando se le está recriminando por esta arbitrariedad, se le está recriminando por su dictadura, empieza a llamarnos terroristas a todos los demás. Los terroristas son ellos que con sus motocicletas y con encapuchados y con ciudadanos cubanos que han adquirido nacionalidad venezolana, han armado una milicia que está atropellando inclusive a las Fuerzas Armadas venezolanas, a la policía venezolana. Los han minimizado, los que los mandan son los cubanos. Y eso lo dicen hasta militares que están ahí muy incómodos y que han empezado a hacer azonadas en Venezuela, sino que los están mandando a la cárcel, lo están utilizando las armas que han traído de diferentes países, porque para eso sí ha gastado Maduro el dinero de los venezolanos, del petróleo venezolano que ha regalado para tener compradas algunas voluntades, y están utilizando esas armas que han comprado y se han apertrechado contra el pueblo venezolano. Congresista Salgado, hay 3 pasos que pues se piensa seguir en esta reunión de los cancilleres de los países latinoamericanos, y uno de ellos pues es en torno a la posible ruptura de relaciones con Venezuela. ¿Se podrían romper las relaciones con Venezuela? ¿El embajador de Venezuela aquí en el Perú debería de irse a su país y debería ser retirado el embajador de Perú en Venezuela? Yo creo que por propia dignidad, este embajador, que es un representante de la dictadura, debería irse. Pero entendemos de que ellos tienen planes y estrategias. No se olviden que cuando el gobierno de Ollantumala, la embajadora de Venezuela, la señora Birly, si no me equivoco, era la que traía la plata, Birly Torres, traía la plata del hambre de los venezolanos, las traía en maletas para la campaña de Ollantumala. ¿No? Entonces, miren ustedes el grado de indignación que debemos tener los peruanos, porque le han quitado el pan de la boca de los venezolanos para darle a una pareja que luego se ha ido comprando propiedades y que tiene dinero, sabe Dios, hasta en el extranjero. Entonces, no puede ser que nosotros permitamos que la embajada venezolana sea utilizada para como un antro de delincuencia, porque eso es delincuencia. Ahora, congresista Salgado, ¿qué podemos, ya cambiando de tema un poco, quería aprovechar también esta llamada para conocer pues su opinión en torno a estas huelgas que persisten de los maestros, ¿no? Desde aquí del Congreso de la República, cómo se podría trabajar, pero también hay una crítica, ¿no?, que también la hacía el congresista Salvador Heresi, y era el tema de que hay facciones de Movadef que están metidas en estas pues revueltas, en estas huelgas de maestros, del SUTEP también. Sí, yo creo que no podemos ponernos también nosotros una venda en los ojos
dentro de estas manifestaciones se infiltran los extremistas y en este caso identificados con el SUTEP CONARE, con elementos de Sendero Luminoso que quedan enquistados y que su nueva estrategia casualmente es agravar los conflictos sociales, porque ellos en medio del caos sacan también ganancias. Pero lo otro es que sí es cierto que no ha habido un cumplimiento de las promesas que se le han hecho al Magisterio Nacional. Yo creo que ahí la ministra, que está tratando de hablar con las diferentes dirigencias, tiene que tener muy bien claro qué es lo que se puede otorgar de todo lo que le han prometido a los maestros. Eso pasa por prometer cosas también que no se van a cumplir. Lamentablemente ahí en épocas de campaña se promete, se firman actas, cosas que no se pueden cumplir de acuerdo a la realidad, y menos ahora que el país prácticamente tiene un crecimiento mínimo y donde hay demandas de salud, de educación, de las Fuerzas Armadas. Todos están reclamando mayores incrementos de sueldo al ver, bueno, pues que estamos gastando en los Juegos Panamericanos, que se está gastando en una inversión millonaria en obras que han sido mal negociadas, y por eso es que hay que sancionar. Y cuando dicen pobrecito, pobrecito, nos han dejado endeudados. Y ese es el gran problema, porque este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no nos dijo la verdad a todos los peruanos, el caos que estaba recibiendo de Ollanta Humala y compañía, de todas las tropelías que venían inclusive del gobierno de Toledo. Eso ha debido él ser mucho más claro, y de esas contrataciones de otros partidos políticos y de otros gobiernos que nos vienen arrastrando en pagos en demasía, en empresas que ya se están comprobando que han estado corruptas con la corrupción de Brasil y otras más. Y ahora que menciona a Toledo, pues va a ampliar la solicitud de extradición de Elmi y lo van a incluir en delito de colusión. Pero la pregunta que muchos se hacen es ¿hasta cuándo se va a esperar? Porque ya el proceso ya se está alargando demasiado, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a venir el expresidente Toledo? Allí ha faltado una estrategia mucho más fuerte, mucho más coherente de parte del Ministerio de Justicia y del propio Poder Judicial. Creo que ha habido mucha mano blanda, y no sé si hasta ahora ya contrataron a los abogados que se tenía que tener en Estados Unidos, que es un gobierno, un país en el que es muy estricto el cumplimiento de todos los requisitos, ¿no? Entonces eso se ha tenido que tener en cuenta. Y bueno, y también, ya un poco volviendo, retrocediendo al tema, también que hablaba de Movadef y todo esto, bueno, y el mausoleo de Comas, ¿cuándo? Congresistas... Dicen que ¿Ah? hoy día se va a ver en la apelación que están presentando. Bueno, yo creo que ahí también estamos con mano muy suave, mientras Sendero Luminoso mantiene una estrategia que va a largo plazo. Las Fuerzas Armadas y la policía, la inteligencia de parte de nuestro país no funciona para eso. Ha funcionado para perseguir a políticos, para perseguir adversarios políticos de los gobiernos de turno, pero no para hacer el seguimiento a estos elementos que han salido ya de las cárceles. Se les ha pagado inclusive indemnizaciones y el Estado no se defiende de estos elementos de Sendero Luminoso y de la izquierda radical, inclusive el MRTA que está resucitando por otros lados, y estos son los que nos van a causar más daño todavía. Entonces, la democracia no debe ser boba, y aquí el servicio de inteligencia del país tiene que ir bien acondicionado para hacerle seguimiento a estos elementos que están infiltrados en educación, en salud, en el Ministerio Público. También tienen defensores, en el Poder Judicial también tienen defensores. Entonces hay que ver esta lista de abogados que también se dedican a defender, porque se han preparado para eso. Y una última pregunta, congresista Salgado. Bueno, este primer año legislativo fue muy exitoso, muy de consenso, como decía al comienzo, y ahora se viene este segundo, bueno, ya estamos ya dentro de este segundo año legislativo. ¿Cuáles son sus expectativas? Básicamente, ¿cuál va a ser su trabajo? Bueno, yo en principio le auguro el mejor de los éxitos para el presidente Luis de la Reta. La tarea no es fácil, pero creemos nosotros que con la voluntad que le hemos puesto en Fuerza Popular de hacer un congreso diferente,
un Congreso en el cual podamos demostrarle a la población que estamos pendientes de sus problemas y que estamos trabajando duramente para ello, con mucha seriedad, y yo creo que va a tener éxito también, y el éxito del Congreso es para el éxito de todos los peruanos, porque somos el equilibrio de poderes, somos los que le va a decir al Ejecutivo, corrige esto, no corrijas lo otro, camina por acá, mira, y si estás tomando decisiones equivocadas se las vamos a decir. Este Congreso no es una mesa de partes, pero también es colaborador y en todas las leyes que nos traigan para poder reactivar la economía, generar el empleo, asegurar a todos los peruanos que pueden caminar en un mundo sin violencia criminal, combatir el narcotráfico, combatir el terrorismo. En eso lo vamos a apoyar porque es bueno para el país. Yo estaba ahora en una reunión de peruanos en el extranjero y lo que me decían es qué pena no poder volver al país por la inseguridad que se vive. Es la inseguridad en las calles, el crimen organizado. Ellos también lo llevan muy en cuenta y eso se va pasando la voz y afecta al turismo. El turismo, que es una industria sin chimeneas, como le llamamos, de principal ingreso al país y que sirve para reactivar la economía. Lo que ingresa por turismo ayuda a generar miles de puestos en cascada y eso ayuda, pues, lógicamente a elevar el PBI. Yo creo que hay que tomar medidas muy serias y esto le corresponde al gobierno de turno. Muchas gracias, muy amable congresista Salgado como siempre. Muchas gracias, Mario. Un saludo a todos días. los amigos que siguen este programa.